¿Sabías que el boliviano que emocionó a toda América Latina tenía historias súper fascinantes que casi nadie conoce? La vida de Raúl Chou Moreno estaba llena de sorpresas que te van a llegar al corazón. ¿Te imaginas que detrás de esa voz romántica había un hombre con 3 amores, conflictos familiares y una nostalgia que lo acompañó toda la vida? Hoy en La Otra Cara de la Fama descubriremos las historias más conmovedoras de este artista extraordinario. Prepárate porque estas revelaciones te van a emocionar tanto como a mí. Lo que viene te va a sorprender: un empleado público de Bolivia que se convirtió en la voz de los Panchos por apenas 9 meses, pero que marcó para siempre la historia del bolero. Historias que parecen de película, pero fueron su realidad. Experiencias únicas que vivió entre Bolivia, Chile, México y Argentina. Momentos íntimos que guardó en secreto durante años. Y vivencias extraordinarias que te van a hacer entender por qué Raúl Chou Moreno fue mucho más que un cantante, fue un hombre con el corazón dividido entre 2 mundos. Antes de seguir, suscríbete porque estas historias no las verás en otra parte. Activa la campanita que viene lo mejor. Vas a descubrir por qué los Panchos lo buscaron desesperadamente en Bolivia, por qué tuvo que elegir entre su hermano y su carrera, y cómo terminó siendo más famoso por una separación que por sus éxitos. Esto está súper emotivo. Raúl Alberto Chou Boutier nació el 30 de noviembre de 1923 en Oruro, Bolivia. Su historia de amor con la música comenzó de la manera más tierna. Imagínate la escena: un niño de apenas 13 años subiendo nervioso al escenario del Teatro Municipal de Oruro. ¿Te imaginas los nervios? Pero cuando abrió la boca para cantar, todo cambió. Ganó ese concurso y ahí supo que su destino estaba marcado. Su papá, Roberto Chou Gallardo, era hijo de un irlandés que había llegado a Bolivia buscando nuevos horizontes. Su mamá, Clotilde Boutier, le transmitió esa sensibilidad artística que después conquistaría corazones. Segundo de 7 hermanos, Raúl siempre fue el soñador de la familia. ¡Qué increíble! A los 13 años ya se presentaba en Radio El Cóndor de Oruro, y la gente se enamoraba de esa voz tan especial. Pero como pasa en la vida real, los sueños no pagan las cuentas, ¿verdad? Así que se fue a La Paz a trabajar como dibujante técnico y empleado público. Durante el día dibujaba planos, pero en las noches su corazón volaba con la música. Junto a su hermano Víctor fundó Los Altiplánicos en los años 50. Pobrecitos. Empezaron cantando en pequeños locales, pero tenían una determinación que daba ternura. Después formó Los Indios y hasta hicieron una gira por México. ¿Te imaginas la emoción de estos bolivianos llegando a México con sus guitarras y sus sueños? Pero para entender mejor su historia, necesitamos conocer a las personas que lo rodeaban. Su mundo estaba lleno de personajes fascinantes que marcaron cada paso de su camino. Su hermano Víctor Chou fue su compañero musical desde el principio. ¡Qué emotivo! 2 hermanos con el mismo sueño, cantando juntos en Los Altiplánicos. Víctor después escribiría la biografía de Raúl titulada Cuando tú me quieras, con 200 fotografías que contaban toda su vida. El amor fraternal que se tenían era increíble, al menos al principio. Los hermanos Valdés también fueron fundamentales. Jorge y Armando Valdés lo ayudaron a formar el trío Antáguara, donde grabó por primera vez. Imagínate la emoción. Su primera grabación profesional, seguramente con las manos temblando de nervios. En Chile conoció a personas que cambiarían su destino para siempre. Pepe González y Fernando Rossi se convirtieron en los peregrinos originales. 3 voces que se complementaban de manera mágica. También conoció al gran Lucho Gatica, con quien grabó 2 boleros que se volvieron legendarios: Contigo en la distancia y Sinceridad. ¿Qué momentos tan especiales debieron haber sido esos? Mario Barrios, el guitarrista-compositor, se convirtió en su socio creativo más importante. Juntos crearon boleros que hasta el día de hoy nos emocionan: Cuando tú me quieras, Solo cenizas, Nuestro ayer. Una amistad que se transformó en arte puro. Y hablando de momentos especiales, hay experiencias que casi nadie conoce. Raúl guardaba muy en secreto algunas de las vivencias más emotivas de su vida. Una de las más conmovedoras era su ritual antes de cada presentación importante. Según contaba, siempre se quedaba unos minutos en silencio pensando en su Oruro natal. ¿Te imaginas? En pleno éxito internacional, recordando las montañas de Bolivia. Esa nostalgia lo acompañó toda la vida. Sus viajes a Japón fueron transformadores.
No me digas. Un boliviano cantando boleros en el país del sol naciente. Los japoneses se enamoraron perdidamente de su voz. En Tokio había carteles que decían Nuevo Cuarteto Latino, Raúl Chou Moreno y Los Panchos. ¡Qué increíble! Debe haber sido súper emotivo verse anunciado en japonés. Pero había algo que pocos sabían. Raúl era un pintor extraordinario. Sus últimos años en Buenos Aires los dedicó completamente a esta pasión oculta. Hizo exposiciones en Perú, Argentina y hasta en Japón. Imagínate. El mismo público que lo había escuchado cantar ahora admiraba sus cuadros. Un artista completo que expresaba su sensibilidad de múltiples maneras. También tenía gestos de generosidad que no publicitaba. Ayudaba económicamente a músicos jóvenes bolivianos que llegaban a Argentina buscando oportunidades. El talento hay que cuidarlo, decía. ¡Qué noble corazón! Sus paseos solitarios por el puerto de Buenos Aires eran legendarios entre quienes lo conocían. Miraba el río y escribía cartas emotivas a Bolivia. Una de esas cartas decía, diferentes circunstancias pretenden alejarnos de la tierra, pero uno lleva la tierra en las entrañas. Y si hablamos del corazón, sus romances fueron verdaderas montañas rusas. Raúl Chou Moreno se casó 3 veces, y cada matrimonio marcó una etapa completamente diferente de su vida. ¡Qué historias tan emotivas! Su primer amor fue Marta Salazar, una paceña que conoció cuando aún trabajaba como dibujante técnico. ¡Pobrecito! Estaba dividido entre su trabajo diurno y sus sueños musicales nocturnos. Marta lo apoyó en esos momentos difíciles, cuando cantaba en pequeños locales de La Paz. Era su primer gran amor, esa relación pura de la juventud. Se entiende que guardara un cariño especial por ella toda la vida. Después llegó María Fernández, una cruceña que conoció en pleno ascenso de su carrera. ¡Qué momento tan intenso! Raúl ya empezaba a ser famoso con los altiplánicos, y María representaba esa nueva etapa de éxito. Era una mujer moderna, independiente, que entendía las exigencias de la vida artística. Su relación fue apasionada pero complicada por los constantes viajes de Raúl. Pero el gran amor de su vida llegó después. Lilia Archurrutzineo, una argentina elegante que conoció durante sus años de mayor fama. ¡Qué historia tan cinematográfica! Raúl ya era una estrella internacional, había cantado con Los Panchos y Los Peregrinos. Lilia era sofisticada, entendía el mundo del espectáculo. Con ella vivió más de 20 años en Buenos Aires, los más estables de su vida. ¿Te imaginas el contraste? Un hombre que había recorrido toda América cantando boleros, finalmente encontrando la tranquilidad en Buenos Aires con Lilia. Tuvieron a Carlos Chou, que después se convertiría en un reconocido músico electrónico argentino. ¡Qué emotivo! El talento musical siguió corriendo por las venas de la familia. Lo fascinante es que cada mujer representó un país y una etapa. Marta era Bolivia y sus orígenes, María era el éxito boliviano, y Lilia era su nueva vida argentina. Como si su corazón hubiera viajado por toda América Latina buscando el amor perfecto. Y fue aquí donde las cosas se pusieron súper emocionantes. Porque la historia más increíble de Raúl Chou Moreno comenzó con una audición que nadie esperaba. Era 1951, y Los Panchos, el trío más famoso de América Latina, estaban en plena crisis. Hernando Avilés había abandonado el grupo después de una discusión súper intensa con Alfredo Gil en Bolivia. Imagínate la desesperación. El grupo más exitoso del bolero se quedaba sin primera voz en medio de una gira internacional. Alfredo Gil y Chucho Navarro llegaron a Bolivia buscando urgentemente un reemplazo. Y aquí viene lo increíble. Raúl Chou Moreno, que trabajaba en la caja del seguro, se enteró de que Los Panchos estaban en La Paz. No me digas. Un empleado público soñando con su gran oportunidad. Con una valentía que da ternura, Raúl les llevó un disco de su bolero Magalí al Hotel Sucre Palace. ¿Te imaginas estar en esa situación? Los nervios, la esperanza, el corazón latiendo 1000 por hora. Cuando Chucho Navarro escuchó la canción quedó fascinado. Le pidió que cantara algo del repertorio de Los Panchos. Y entonces pasó algo que nadie se esperaba. Raúl interpretó Contigo con una emotividad que dejó sin palabras a los mexicanos. ¡Qué momento tan mágico! En ese salón del hotel,
una voz boliviana conquistaba a los creadores del bolero más famoso del mundo. ¿Te imaginas estar en esa situación?, me pregunto yo. Un momento que cambiaría su vida para siempre. Los Panchos lo contrataron inmediatamente, pero había un problema. Su nombre, Raúl Cho Boutier, sonaba muy europeo para un cantante de boleros. Aquí es donde la historia se pone increíble. Los Panchos querían que se llamara simplemente Raúl Moreno, pero él se negó rotundamente. ¡Qué carácter! No voy a cambiar mi apellido, les dijo. Al final aceptó un compromiso, Raúl Chou Moreno, con comillas, tomando el apellido materno de Chucho Navarro. Y si pensabas que ya habías conocido toda su historia. Para nada. Porque la experiencia de Raúl con los Panchos reveló facetas increíbles que nadie esperaba. Una faceta que nadie conocía, pero súper emotiva era su perfeccionismo extremo. En apenas 9 meses con los Panchos grabó 31 canciones que se convirtieron en clásicas eternas. Aquellos ojos verdes, Quiéreme mucho, Perfidia, Bésame mucho. Imagínate la presión. Cada grabación tenía que ser perfecta porque representaba al grupo más famoso de América. Pero había algo fascinante. Su voz pastosa y de armónicos graves era completamente diferente a la de Hernando Avilés. Los otros integrantes preferían un tenor de registro alto, pero Raúl aportó una profundidad emocional única. Sus interpretaciones eran más dramáticas, más intensas. Lágrimas de amor, su propia composición, se convirtió en un clásico instantáneo. Y aún hay más secretitos del corazón por contar. Durante las giras por Brasil y Argentina, Raúl desarrolló una técnica vocal especial. Estudiaba los acentos locales para conectar mejor con cada audiencia. ¡Qué dedicación tan emotiva! Un artista que realmente se entregaba a su público. Otra faceta desconocida era su habilidad como compositor. Mientras cantaba con los Panchos, escribía en secreto canciones que después se volverían famosas. Cuando tú me quieras y Solo cenizas nacieron en esa época, pero las guardó para su futuro con los Peregrinos. Lo más conmovedor es que mantenía un diario donde escribía sus reflexiones después de cada presentación. Hoy canté para 5.000 personas en Sao Paulo, pero pensé en las 50 que me escuchaban en Radio El Cóndor de Oruro, escribió una vez. ¡Qué sensibilidad tan hermosa! Pero esto no termina aquí. También desarrolló una amistad especial con grandes figuras del cine mexicano. Participó en 4 películas con los Peregrinos, y 2 de sus boleros, Cuando tú me quieras y Lágrimas de amor, se convirtieron en argumentos de películas completas. Un artista que trascendió géneros. La situación se volvió más intensa cuando las cosas se pusieron súper emotivas entre Raúl y Alfredo Gil, el líder de los Panchos. Alfredo Gil tenía un carácter explosivo que ya había causado problemas con Hernando Avilés. Con Raúl comenzaron las tensiones desde el principio. Gil criticaba constantemente su estilo vocal, decía que su voz no encajaba con la tradición de los Panchos. Pobrecito Raúl. Imagínate estar en el grupo de tus sueños y sentir que no eres completamente aceptado. Y entonces las cosas se pusieron súper emotivas cuando Gil comenzó a hacer comentarios despectivos sobre el estilo boliviano de interpretar boleros. Los bolivianos no entienden el bolero mexicano, llegó a decir. ¿Te imaginas el dolor que esto causaba en Raúl? Un artista sensible enfrentando ese tipo de críticas. Lo que pasó después nadie se lo esperaba. Durante una gira por Argentina, Gil y Raúl tuvieron una discusión tan intensa que casi llega a los golpes. Todo por diferencias artísticas que se habían vuelto personales. Chucho Navarro trató de mediar, pero la situación ya era insostenible. Y de repente, ¡pum!, se transformó su vida. Raúl tomó la decisión más valiente de su carrera, abandonar los Panchos voluntariamente. Prefiero mi libertad artística que el éxito con conflictos, declaró años después. ¡Qué carácter tan admirable! El drama se intensificó cuando la prensa comenzó a especular sobre los motivos reales de su salida. Algunos dijeron que fue despedido, otros que no podía con la presión internacional. Pero la verdad era más simple y más dolorosa. Un artista sensible que no podía trabajar en un ambiente hostil. Al final, el corazón no se manda, ¿verdad?
Raúl eligió su tranquilidad emocional por encima del éxito comercial. Una decisión que parecía errónea en ese momento, pero que después se reveló como la más sabia de su vida. Para entender mejor hay que saber cómo era la época. Los años 50 eran diferentes. La industria musical latinoamericana era súper competitiva y machista. Los líderes de grupos como Alfredo Gil tenían un poder absoluto sobre las decisiones artísticas. Era diferente en esos tiempos. Un cantante boliviano en un grupo mexicano famoso enfrentaba presiones que hoy en día ni nos imaginamos. La xenofobia artística existía, aunque no se hablara abiertamente de ella. Los músicos tenían que adaptarse o irse, era la mentalidad de la época. La presión de la fama internacional también era brutal. Sin redes sociales ni comunicación moderna, los artistas vivían aislados durante las giras. Los conflictos personales se magnificaban porque no había válvulas de escape. En ese contexto, la decisión de Raúl de priorizar su bienestar emocional fue revolucionaria. Muchos artistas de la época toleraban abusos por mantener el éxito. Él eligió un camino diferente, crear su propio espacio artístico donde pudiera expresarse libremente. Los años en Chile con los peregrinos demostraron que había tomado la decisión correcta. El ambiente artístico chileno era más abierto y colaborativo, perfecto para un músico sensible como Raúl. Y así termina esta historia súper emotiva. La vida real de Raúl Chou Moreno, un hombre que eligió la libertad artística por encima del éxito fácil. Una historia que parece de telenovela, ¿verdad? La vida siempre supera la ficción. ¿Quién iba a imaginar tantos momentos extraordinarios en la vida de un empleado público de Bolivia? Al final, todos tenemos nuestras historias. La fama no te salva de las experiencias del corazón. Los conflictos familiares, los amores en diferentes países, la nostalgia de la patria. Al final, son humanos como tú y yo. Raúl Chou Moreno nos enseñó que a veces es mejor ser libre y feliz que famoso y miserable. Su música sigue emocionando porque nació de experiencias reales, de un corazón que conoció el amor, el dolor y la esperanza. ¿Qué te pareció toda esta experiencia? Déjame en los comentarios cuál historia te emocionó más. Y no olvides suscribirte porque estas historias humanas están llenas de sorpresas increíbles.